Buenos días a todos. Hoy, viernes, tenemos un invitado bien especial. Es un internista, hemato-oncólogo, que trabaja en la Universidad de los Andes. Él hace parte de un tanque de pensamiento en inteligencia artificial y medicina. Pues él es fundador, que se llama Hipócrates. También trabaja con sistemas inteligentes e inteligencia artificial. Él es una persona muy interesada en este campo y hoy lo tenemos como invitado en la sección de medicina interna con una charla bien interesante que se llama Construyendo Versalles en Tumaco, que nos va a compartir eh, durante la siguiente hora. Doctor Luis Eduardo, muchas gracias por venir, por compartir toda su experiencia y estamos muy felices de tenerlo con nosotros. Lo escuchamos. Alejandro y todos, muchas gracias por esta oportunidad de estar en la Universidad de Antioquia, una de nuestras universidades más importantes sin ninguna duda, y de donde debe partir seguramente la primera volqueta de cemento y el primer camión de ladrillos para construir ese Versalles en Tumaco. Nos suena un poco hasta burlesco el título, pero personas como Alejandro y como varios que estamos construyendo o tratando de construir desde la realidad colombiana los temas de tecnología exponencial e inteligencia artificial, pues nos la sudamos, nos la sufrimos y nos sentimos a veces que estamos tratando de construir un palacio a orillas del Pacífico con todas las dificultades que eso conlleva. Pero estamos absolutamente seguros que es posible y que es posible siempre y cuando parta desde la medicina. La inteligencia artificial en salud debe partir desde la medicina, no desde la ingeniería. Y obviamente siempre y cuando sepamos leer las necesidades que tenemos y si la inteligencia artificial y las demás tecnologías exponenciales realmente solucionan o no solucionan el tema. Entonces, vamos a hablar muy rápidamente de una ambientación respecto a esta parte de la tecnología. A ver, listo. Y pues la realidad colombiana, esta obviamente es una foto un poco exagerada de una medición digital de temperatura, definitivamente digital y pentadigital inclusive. Entonces, pasar de la inteligencia natural a la artificial no es fácil. Y también hemos caído en el tema de la inteligencia artificial es el nuevo, usted no sabe quién soy yo, en donde cuando usted quiere hacer pomposo, rimbombante algo, seguramente le dice o lo manifiesta que tiene inteligencia artificial. Y a veces, y lo que hemos visto, quienes trabajamos en este medio ya hace un tiempo, es que hay muchas cosas que no lo son y se venden como tal, como todo pues en nuestro país. Entonces, en los siguientes minutos vamos a hablar de si estamos equivocados en lo que llamamos salud. Seguramente vamos a tener que replantearnos aún mucho más el concepto de salud y de lo que queremos entregar en la medicina exponencial, el por qué somos ineficientes, el tema de evidencia versus exponencialidad en medicina. Vamos a hablar de un concepto que trabajamos que se llama arquitectura biodigital, un poquito de Next Generation Medicine y al final les mostraré un poquito de la teoría de la realidad local, obviamente. Lo primero, pues eso que llamamos salud, posiblemente esa definición que todos conocemos como internistas desde la OMS de principios de 1900, en donde se requería un perfecto estado de equilibrio emocional, físico, etcétera, etcétera, pues francamente no solo es irreal, sino esquizofrénica. Y la salud realmente parte en nuestras enseñanzas, en cómo nos la dijeron, desde un antónimo, es decir, desde la enfermedad. Y uno no puede definir algo con sus características operativas negativas. Luego, la salud realmente es un constructo, un concepto multidimensional, perfecta y muy profundamente ligado a la cultura, autogestionable además, tanto de personas como comunidades, y que es un recurso para afrontar las vicisitudes de lo que llamamos vida. Por lo tanto, el concepto de salud no está en los hospitales,
El concepto de salud no está en las clínicas, no está en un consultorio. Y por tanto, quienes discurrimos entre la salud y la enfermedad debemos destruir esas paredes y expandirnos a abarcar sin ninguna duda el sitio donde encontramos la salud, que no es otro sitio que el individuo y su entorno. Y no estoy hablando de salud pública, estoy hablando de cómo debemos afrontar y enfrentar la medicina de la siguiente generación. Porque los médicos generalmente lo que tenemos son encuentros perpendiculares en un evento transversal llamado vida y por lo tanto nuestro impacto, si es que existe, es marginal en la vida humana. Por tanto, nosotros, y como lo veremos más adelante, básicamente, y perdónenme si les suena un poco banal el término, los médicos vamos a tener que convertirnos en la medida en que la asimetría de información entre médico y paciente cada vez es menor, debido a la difusión y democratización del conocimiento dada por la red, en unos coach de salud, en entrenar a nuestros pacientes, a nuestras personas, en qué es eso del mantenimiento de la salud y en vigilarlos inteligentemente, en medir posiblemente unos desenlaces diferentes a los que hemos venido midiendo. Por lo tanto, definitivamente la salud no es enfermedad y entre más dinero le coloque uno a los sistemas de salud, no necesariamente reflejan mejores indicadores. Esta gráfica es muy diciente, donde países como el nuestro, por ejemplo, que tiene un bajo gasto en salud, un bajísimo gasto en bolsillo, nuestro bajo gasto de bolsillo hace que la gente demande o consuma más servicios de salud sin quiebra económica y pues no tenemos unos indicadores en salud tan buenos como tienen países de OCDE como Singapur o España, pero definitivamente no somos un sistema de salud absolutamente caro, atomizado, privado y fragmentado con unos desenlaces en salud no tan espectaculares como Estados Unidos. Es decir, si usted invierte recursos, no necesariamente tiene mejores resultados en salud. Y hay otro contexto, y es que con todo el respeto que me merece el auditorio, las siguientes palabras pueden que se suenen un poquito retadoras, pero por eso traigo referencias, porque pues, los médicos y la medicina, en general la medicina tradicional o la medicina en su método hipotético deductivo, hegemónico, bayesiano, porque nosotros somos probabilísticos, pues es aburrida para nuestros pacientes, sobre todo para el paciente del siglo XXI, porque utilizamos un lenguaje técnico que a veces no sabemos decantar. Decantar el lenguaje es un arte, porque nuestra mayor y más odiada conexión es la historia clínica electrónica, ese monstruo mal hecho del cual habló Alejandro hace unos días aquí en este escenario. No hay nada peor que una historia clínica electrónica diseñada por quienes nunca han hecho una historia clínica, porque como bien lo dijo Alejandro, la historia clínica es narrativa. La medicina es un arte tecnológico, no es una ingeniería, no es una arquitectura y por tanto conlleva además un componente sensorial muy importante. Todos en general odiamos la historia clínica electrónica y cualquier esfuerzo que se haga en optimizar eso, en volverlo un poco más intuitivo, cognitivo, apacible, cómodo, pues es un esfuerzo bien hecho. Además somos malos contando historias. El storytelling se los olvidó en la Facultad de Medicina y el storytelling hace que un médico sea exitoso o no. De hecho, del storytelling depende muchísimo la adherencia de nuestros pacientes, el retorno de nuestros pacientes, etc. Y además tenemos una pobre gestión de las emociones porque los médicos no fracasamos. Los médicos no tenemos esa facultad, no tenemos ese permiso y por tanto nuestra tolerancia a la frustración nos vuelve un poco difíciles, amargados a veces, pero además somos inseguros. La tercera causa de muerte en los hospitales son los errores médicos, un poco más limitados en hospitales universitarios donde hay un segundo o un tercer chequeo, pero somos pronos a cometer errores y errores graves. Todos hemos tenido historias de errores, no existe quien no. Y obviamente eso hace que requiramos que la medicina, al ser esencialmente un ambiente hipercomplejo como lo es, no pueda ser dejada solo en manos de los médicos. No estoy diciendo ahora que la inteligencia artificial o todas las tecnologías cognitivas de alto nivel nos vayan a reemplazar, por supuesto que no. Pero estoy seguro que los médicos centauro, aquellos que utilicen la tecnología para optimizar su quehacer y hagan o automaticen lo automatizable
y tomen mejores decisiones con herramientas de soporte al razonamiento, por ejemplo, pues sí van a reemplazar a los que no. Eso no tiene reverso. Y los médicos estamos muy ocupados y cansados, y esto todo lo vivimos, ambientes de trabajo ineficientes, carga de trabajo excesiva. Nosotros somos la interfaz de todo el workflow de los hospitales, nosotros y el personal de salud en general, tareas administrativas y clínicas asistidas por computador, y todo esto refleja más o menos un 30% del burnout médico. Hay especialidades donde el burnout es altísimo. Yo no quiero imaginarme hoy ser intensivista. Yo admiro muchísimo a mis colegas intensivistas, realmente les ha tocado muy duro en esta pandemia, pero ahí están, cansados seguramente, pero ahí están. Entonces, creo que hubiera sido un poco más fácil si hubiésemos tenido herramientas de automatización, donde usted, por ejemplo, no hubiera tenido que hacer cosas francamente estúpidas, como llenar mi PRES en la fase inicial para poder hacer pruebas de COVID. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Cómo hacemos medicina hoy? Pues es un escenario fragmentado, ineficiente, costoso, y eso pues daría para una conferencia sola. Información sectorial insuficiente, sesgada, nuestras bodegas de datos son paupérrimas, son de mala calidad, no están interoperadas, no generamos analítica predictiva, muchísimo menos prescriptiva, soñamos con automatizar y eso estamos lejos aún. Modelos de aseguramiento enfocados a la prevención con riesgo de sobrediagnóstico y sobreuso de servicios médicos. Modelos de prestación centrados en el paciente sin impacto real en el paciente porque nunca le preguntan al paciente qué es lo que le interesa. Nosotros en cáncer somos especiales en encarnizamiento y futilidad terapéutica y además la experiencia de los actores intervinientes es dramática por múltiples motivos. Esto pues daría prácticamente para una conferencia completa. Esta es la oncología modelo 2001 y modelo actual donde hay una población con unas personas con una posible sospecha de cáncer o síntomas sugestivos de cáncer, estén a un hospital, las ve un médico que puede ser experto o no experto en el tema, le ordena unas imágenes que pueden ser convencionales o no convencionales como un PET y posteriormente el paciente es llevado a una prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica posteriormente se convierte, si es positiva, en una necesidad de estadificación con el famosísimo TNM, que seguramente en los siguientes años será historia, y algo de biología molecular en el mejor de los casos, en donde procedemos a hacer lo que podemos con lo que tenemos y definimos un tratamiento y ese tratamiento es el que después replicamos en un paciente que tenga similares características. Esto claramente pues no es medicina de precisión, no es medicina personalizada. La medicina personalizada está precisamente acá, en donde hoy en día tendremos que movernos a TNMs inteligentes, integrando todo el multiomics que tenemos, en hacer, además de los tratamientos convencionales, terapias génicas como CAR T-cells, terapia adoptiva de linfocitos T, y utilizar técnicas de edición génica. Ya hay estudios pequeñitos publicados en New England, por ejemplo, hace 2 semanas tal vez salió un estudio muy bonito donde a través de utilizar CRISPR insertaron el gen que permitió disminuir la proteína monoclonal en pacientes con amiloidosis TTR por primera vez en la historia. Entonces, pues Jennifer Doudna y Carpentier, ganadoras del Nobel, pues nos trajeron esta técnica de edición génica en una pelea gigantesca con el MIT, pero bueno, ese es otro cuento. La medicina tiene que migrar a la personalización. ¿Por qué? Porque nosotros los médicos somos un poco inestables como es el ser humano y nosotros tenemos unos sesgos muy claros, como el paciente que llega a urgencias con tos y entonces usted se leyó el día anterior todo el compendio de neumonía, la última guía ATS, etcétera, y entonces ese paciente definitivamente tiene una neumonía porque pues el cierre prematuro me indica que no hay mejores opciones que ese diagnóstico. Luego entro en el sesgo del anclaje, en donde me doy cuenta que la presencia de este hallazgo es suficiente para el diagnóstico, porque el paciente tiene tos, disnea, fiebre. Posteriormente entra la disponibilidad heurística y me dice, hombre, usted se sabe toda la teoría que existe sobre neumonía y definitivamente este paciente sí tiene neumonía porque usted hace mucho rato que no lee tuberculosis. Y el sesgo de confirmación le dice, si ve, la radiografía muestra que ese señor tiene tos, disnea y tiene una consolidación. Y un derrame pleural definitivamente es un derrame paraneumónico, una neumonía, y usted le inicia, si no estoy mal, porque yo hace sí rato que no leo neumonía, piperacilina, tazobactam, macrólido y lo pasa a la hospitalización
en donde el neumólogo horas después le está diagnosticando una tuberculosis. Entonces, este es obviamente los sesgos cognitivos del razonamiento médico, todos los tenemos. Entre más experimentados seamos en un área, más peligrosos nos volvemos porque el sesgo de confirmación y la disponibilidad heurística empiezan a cobrar mucha mayor relevancia. Nuestro pensamiento parecería asemejarse más a una red neural compleja. Este es el modelo perceptrón, conocido desde mediados del siglo pasado, en donde realmente nosotros tenemos unos inputs que están dados por unas variables como el conocimiento médico. Por eso no es accidente que los médicos que más estudian pues tengan mejores decisiones, estandarización clínica y unos sesgos cognitivos como los que vimos. Hay una capa oculta de interferencia que tiene variables tanto objetivas como subjetivas y hay una fricción entre dichas variables con la capa oculta, que pueden ser varias de hecho, para tomar una decisión. Por lo tanto, nuestras decisiones siempre navegan en la probabilística y en la incertidumbre. ¿Por qué somos ineficientes entonces? Pues uno es ineficiente, un sistema de salud, por ejemplo, porque asigna los recursos donde no debe, y aquí voy a sonar un poco nazi, y es que nosotros, un país con un PIB per cápita de 18 millones de pesos, que no alcanzan a ser $20,000 por persona, pues no puede orientar sus recursos en tratar absolutamente con todo lo disponible a personas con distrofia muscular incurable, por ejemplo. Pero nosotros pues tenemos otras fricciones, no hay un pacto social adecuado, no tenemos un componente de justicia distributiva, bueno, en fin, etcétera, que hace que tengamos muchas ineficiencias de este tipo que son ineficiencias asignadas. Y aquí están ejemplos de eso. Pero nosotros los médicos, el equipo de salud en general, los hospitales, caemos en otro concepto que son las ineficiencias técnicas, en donde puede que los recursos estén bien orientados, pero son mal utilizados. Y entonces están todos los temas de la gestión inadecuada del riesgo técnico y de la decisión. No hay nada más inútil y poco adherente que una guía de práctica clínica. Cuando usted es experto en un tema, usted ni siquiera mira la guía. Y todos sabemos que las guías de práctica clínica, que son un ejercicio además dispendioso, costoso, en recursos de todo tipo, tienen una adherencia que va entre el 35 y el 40% en el mejor de los escenarios. Las guías de práctica clínica llegaron para morir, requiem por eso. Yo creo que las herramientas de apoyo a la decisión clínica o al razonamiento clínico bien automatizadas, entrenadas por nosotros, permitirán, además de tomar mejores decisiones, capturar la analítica de nuestras decisiones y vincularlas con otras cosas, como por ejemplo, cuánto cuesta una decisión en un hospital, cuánto cuesta el que unos decidan que es piperacilina tazobactam, otros decidan que es ampicilina surbactam, otros definan que es meropenem. En fin, eso permitirá que además tengamos mejores datos en vivo y entonces mezclaremos lo humano con la máquina en soluciones que yo llamo soluciones en TAP. Porque esto debe cambiar, estamos en modelo asistencialista, por lo tanto la transición de la medicina debe ser del evento al continuo de cuidado de la persona al entorno sociocomunitario rompiendo paredes, de los muros a los territorios, al concepto de territorio que nos vendieron es falso. El concepto de territorio no es geográfico, el concepto de territorio es cultural. Luego, cuando la medicina llega a un territorio, lo primero que debe analizar es el etos, la antropología y la sociología del territorio para saber cuál es la receta o cuál es el modelo de prestación de servicios que requiere ese territorio. Aquí hemos expandido un modelo territorial occidental a territorios donde culturalmente no somos occidentales, pero bueno. Y lo último es de la evidencia clínica al valor exponencial. Es decir, debemos pasar de la medicina basada en el volumen y la eminencia, como todavía se ejerce en muchos sitios, a la transición de la medicina basada en la evidencia. Hoy ya hay medicina basada en la evidencia plus, donde intentan hacer modelos más sistémicos, a medicina basada en el valor, que es un componente económico, el modelo de Porter de 2010, y definitivamente navegar a lo que llamamos medicina exponencial o Next Generation Medicine, que se basa en una integración máxima entre paciente, entorno, equipo de salud, elevado a interfaces innovadoras, posiblemente ecosistemas digitales, plataformas integradoras del cuidado, apoyadas obviamente en digital y en inteligencia artificial, en analítica avanzada, para poder tomar decisiones guiadas por datos
En optimizaciones ágiles, ya hoy en día un hospital no puede demorarse 6 meses mirando cómo optimiza un proceso. Tiene que utilizar metodologías ágiles, de las cuales hay varias, Lean, Scrum, Kanban, etcétera, para hacer iteraciones in situ e inmediatamente cambiar y gestionar los procesos en tiempo real. En autonomía y co-creación de valor, empoderando a nuestros pacientes realmente en ello. Yo hablaba con Alejandro y con el equipo de Hipócrates algún día, ¿por qué no? Tiene uno en su historia clínica electrónica un Jamboard inteligente para poder divagar con su paciente y construir juntos un plan dual de intervenciones que además quede alojado en la historia clínica, que además sea ejecutable, pero además medible y que sea realmente un plan co-creado, no un plan entregado. Y además toda la gestión de la dato de las redes sociales con la epidemiología digital que ha venido para quedarse, porque si hay información valiosa que desechamos y utilizamos es la de las redes sociales. Estamos en un mundo de redes sociales. Todo eso bajo un principio transformador masivo, convertir la medicina en una experiencia eficiente, agradable y además costo efectiva, si queremos llamarla así, bajo las 4 Cs del médico, que son una mejor lectura de contexto. Los internistas somos y debemos ser los reyes de la lectura del contexto. Una mejor comunicación, entendiendo comunicación hacia el paciente, hacia el entorno y hacia nuestros colegas. Una inteligencia colaborativa, que eso poco hay. Nosotros nos odiamos y nos amamos entre todos. Consideramos que el que más publica artículos es el más tenaz, el más teso, pero realmente la inteligencia colaborativa y la transdisciplinariedad no es una de nuestras armas más letales, y la creatividad, aquella que nos cercenaron entre el primero y el 6º semestre de medicina, cuando nos metieron en el pensamiento hipotético deductivo lineal con características bayesianas, que es lo que obviamente protege al paciente, pero nos limita muchísimo los espacios de creatividad. Estamos en la revolución 5.0 ya realmente. Estas son las tecnologías de perfeccionamiento humano, crowdfunding, que es un fondeo digital integrado de alto nivel, el robotics, todo lo de inteligencia artificial, realidad virtual y aumentada, lo que llamamos realidad simulada, el Internet de las cosas y de las cosas médicas y las tecnologías de distribución de libro abierto como blockchain y otras que permiten hacer ecosistemas hiperconectados a través de transacciones muy inteligentes, lo que llaman smart contracts, que es como funciona, por ejemplo, el país de Estonia. Estonia es el único país en el mundo con un blockchain público completo, de tal suerte que usted puede votar desde su casa, que usted puede tener una consulta privada a través de telemedicina desde su casa, puede utilizar todos los servicios del sector público a través de su cédula digital, etcétera, etcétera, pero obviamente requiere unos niveles de seguridad informática muy altos. Entonces, nosotros podemos migrar o podemos utilizar diferentes tipos de modelos de riesgo primario, de prestación mixtos en los sistemas de salud, pero esos procesos pueden automatizarse y simplificarse, generar mejores productos apalancados con tecnologías en salud. Por ejemplo, uno de ellos pues, es las herramientas de apoyo, los sistemas de apoyo al razonamiento clínico, y eso nos va a brindar sin duda mejor desempeño, mejor acceso, menor toxicidad, porque usted puede, por ejemplo, incluir potenciales interacciones muy, muy inteligentemente aquí, y mayor comodidad. Porque la inteligencia artificial hace básicamente estas 7 cosas en salud. Reconoce patrones, estima y predice, descubre insights para establecer relaciones ocultas, transforma los datos en información y en información para tomar decisiones adecuadas, optimiza modelos y optimiza procesos, hace control adaptativo de esos procesos. Y hoy lo más hipertrófico y lo que realmente ha avanzado más es todo el tema de visión de máquina en el soporte diagnóstico, donde radiología y patología picaron en punta hace tiempo. Tal vez también están un poco más asustados nuestros colegas en ese sentido, donde a través de la construcción de redes neurales de todo tipo, principalmente de convolución, se entrenan imágenes o se entrena un algoritmo para detección de imágenes, para disminuir el rango de sesgos cognitivos de quien las lee y para, en forma híbrida, optimizar el diagnóstico en diferentes modelos. Quizá lo más avanzado es cáncer de seno, cáncer de pulmón. Uno de nuestros investigadores colombianos, el doctor Pablo Arbeláez de la Universidad de los Andes, tiene patentado uno de los algoritmos más importantes a través de una red neural para el diagnóstico por imagen de nódulos pulmonares malignos,
pero en esto hay varios algoritmos FDA aprobados y quizá es en esta parte donde hoy en vida real es donde más desarrollos de inteligencia artificial aplicada existen. Estamos en deuda inmensa de otro tipo de desarrollos en el mundo real. ¿Cuál es el principal enemigo de la implementación de estos desarrollos en el mundo real? El clínico, el equipo clínico. Porque hay un efecto de caja negra de la inteligencia artificial que hace que cuando usted no entiende qué hay detrás de ello, le parezca un poco de brujería y obviamente le refleja una baja confiabilidad. Pero confiamos, eso sí, en la epidemiología descriptiva, confiamos en la P, en los intervalos de confianza, en el hazard ratio y todas las medidas clásicas de significancia estadística, y confiamos profundamente en nuestra capacidad analítica de kilobytes cuando desconfiamos de la capacidad analítica de terabytes y de la computación cuántica. Eso pues es un poco de transculturización. La inteligencia artificial a la vez pues tiene diferentes técnicas de entrenamiento, de aprendizaje, el aprendizaje de máquina a través de lo que les he hablado, diferentes modelos, no voy a entrar en esto, redes neurales de todo tipo, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, el deep learning pues redes neurales profundas ya, con diferentes subtipos, y hay técnicas directas generales como un fuzzy logic, que eso todavía se utiliza, es súper interesante, súper fácil. Los procesadores de lenguaje natural tan difíciles de construir en la medicina por la falta de armonización y arquitectura homogénea del dato, y toda la optimización inteligente a través de algoritmos evolutivos y algoritmos no evolutivos como los que les voy a mostrar más adelante. Eso hace que algunos lo vean así. Eso no va a ocurrir, pienso yo. Pero esa película famosísima de los 90s, I, Robot, con Will Smith, pues fue bastante diciente. Y muchos colegas, infortunadamente, creen que esto es lo que va a ocurrir. Yo creo que no. Yo creo que ¿qué va a ocurrir? Esto es un modelo que presentamos con mi empresa para una inversión en América, en Estados Unidos, en donde hay unos datos de todos los agentes del sector salud. Todos tienen datos, EPS, IPS, médicos individuales en su consultorio, la industria farmacéutica, esto los llamamos los datos U, universales. Y hay unos datos de el individuo y su ambiente que están, por ejemplo, en las redes sociales. Esto los llamo el N igual a 1, data. Estos son datos de alta frecuencia, estos son datos de baja frecuencia, que deben entrar en un análisis. ¿Qué tipo de datos son? Características poblacionales, niveles de aseguramiento, datos bioclínicos, preferencias personales, insights de la historia clínica electrónica, si algún día logramos que eso funcione de alguna manera. Y esto va a entrar en lo que llamamos un análisis de colisión. Estos son análisis hipercomplejos que posiblemente requieran niveles de computación elevados, computación cuántica. Esto va a ir a formar diadas, triadas y niveles de multicomplejidad porque, como ustedes entenderán, viendo el modelo del perceptrón, esto genera una colisión muy fuerte, una matriz de impactos cruzados supremamente robusta que necesita para poderse analizar una capacidad de cómputo importante y además un bioinformático que te la ayude a estructurar de la mano del médico, porque el bioinformático no sabe qué se debe cruzar acá. Y esto te va a generar además unos niveles de adherencia, una escala de riesgo financiero. Esto es para Estados Unidos, pues obviamente allá sí la gente se quiebra por salud, y una matriz de interacciones. Esto te va a generar un plan unido de la data N más 1 más U, que es un plan de salud exponencial. Y por ejemplo, este es solamente un ejemplo de mi campo, David, que tiene 56 años, hombre con diagnóstico primario de un cáncer de próstata T2N0M1, con una diada de complejidad dada por este análisis que dice prostate cancer más diabetes, con una alta probabilidad de adherencia a lo que le mandemos, con un bajo riesgo financiero, con interacciones moderadas, dado que tiene un evento, una proyección de riesgo de eventos tromboembólicos del 15%, de hiperglicemia del 20%, con unos drivers biológicos para cáncer no detectados, es decir, no tiene mutaciones en BRCA1-2, no tiene inestabilidad microsatelital, tiene negativa la carga mutacional. Y entonces el soporte, una decisión soportada en inteligencia artificial, porque aquí hay un motor de inteligencia artificial entrenado en lo que debería recibir este personaje, te dice que ese paciente debería ir a una combinación de enzalutamida más denosumab más metformina más sitagliptina, con un seguimiento mensual
por el oncólogo, cada 3 meses por el urólogo y por medicina interna, con un costo proyectado mes de su tratamiento de $1.200, con un gasto por bolsillo proyectativo de $40 al mes, con unos desenlaces que deberíamos medirle, que son una supervivencia libre de progresión a un año de un 80%, sobrevida global de un 75% al primer año, con una probabilidad de eventos relacionados con el cáncer y sus tratamientos del 5%, con una probabilidad de eventos esqueléticos del 5%, con un porcentaje de satisfacción con esto que debe estar del orden del 90% del tercer mes, y con un control a 6 meses de dolor del 100%. Y usted inmediatamente lo monta en una plataforma integradora del cuidado, bidireccional, como la que les voy a mostrar ahora, donde ese paciente le va a usted a estar alimentando esa vigilancia médica inteligente y le va a dar unos outputs. Usted le va a medir cómo está adherido, farmacovigilancia, eventos adversos, desenlaces de comportamiento y escalas de utilización de servicios de salud, cuántas veces fue a urgencias, cuántas veces se hospitalizó, desenlaces clínicos que pueden ser tradicionales y no tradicionales, desenlaces de experiencia, PROMS y PREMS, qué tal se siente, cómo va con el tema del dolor, apetito, fatiga, y medidas financieras, es decir, desenlaces económicos, se quebró, no se quebró. Y usted puede a la vez conectar esos desenlaces en una especie de blockchain con un backlog de analíticas que le permita, por ejemplo, un forecasting de salud, es decir, pronosticación de salud, porque este personaje con cáncer de próstata pues no está vacunado contra otro tipo de enfermedades. Modelos de optimización, investigación clínica, esto es un modelo de evidencia del mundo real en vivo automático, todo el tema de epidemiología digital, puede usted conectarlo con alianzas bancarias para que si este hombre se va a quebrar, pues, hombre, le caigan y le hagan un préstamo. Si el hombre quiere hacer ejercicio y debe hacer ejercicio, con compañías de fitness para que entre en planes de gimnasio, para que se le pueda además facilitar un wearable que nos permita además medir los desenlaces de acá. Seguridad de datos y módulo de bioética, esto es súper importante. En Estados Unidos, la seguridad informática es un issue. De hecho, nosotros lo que hacemos en nuestra empresa es adherirnos a la modalidad HIPAA, que es un módulo de seguridad, porque aquí pues en legislación, pues ni hablar, estamos lejos. Y el módulo de logística que le permite a usted mantenimiento de la cadena de abastecimientos y mejora. Esto es un modelo de medicina exponencial. Esto pues también va a migrar a la investigación, por tiempo no voy a entrar en esto, pero esos estudios fase 1, fase 2, fase 3, aprobación que duraban 15 años con modelos inteligentes de ensayos clínicos adaptativos en sombrilla, en canasta, etcétera, etcétera, van a hacer que estas fases de aprobación de un fármaco pasen fácilmente a 2 o 3 años únicamente. Eso obviamente a través del hombre en sílico, que son modelos ex vivo de iteración o de experimentación de fármacos y además con claramente medición directa de biología molecular, de medicina de precisión, pero además con modelos absolutamente disruptivos y muy difíciles para los comités de ética en investigación. Por ejemplo, los modelos de asignación aleatoria dinámica, donde usted cuando va viendo que uno de los brazos de intervención no está funcionando, inmediatamente lo cambia a otro brazo guiado por biología molecular. Eso va a ser un hito y va a ser muy difícil porque los comités de ética en investigación van a tener que cambiar completamente su mentalidad un poquito arcaica respecto a que los estudios que importan son los fase 1, fase 2, fase 3. Nosotros lo que hemos hecho es diseñar este proceso lo hemos llamado arquitectura biodigital, en el cual convertimos el lenguaje, la estructura, el ecosistema médico en, por ejemplo, en este caso, en árboles de decisión muy sencillos, pueden convertirlos en diferentes tipos de modelo y posteriormente hacemos código, que esto pues Alejo es uno de sus pasatiempos favoritos y es hacer código muy sencillo en cualquiera de los software que ustedes quieran hacer código y posteriormente pasamos a entrenar, en este caso a Maia, nuestro motor de inteligencia artificial. Esta es una etapa de entrenamiento. Quiero solamente que escuchen cómo Maia regaña a nuestro médico epidemiólogo que es Iván. Sí. Sí. No, ¿El diagnóstico? Con biopsia. Doctor, solo puedo seleccionar entre esas 4 opciones. Biopsia de la lesión primaria, biopsia de lesión metastásica, citología de líquido pleural, pericárdico y otros. Biopsia de la lesión primaria.
Ok, doctor, guardaré tu diagnóstico como biopsia de la lesión primaria. Ahí Iván le había dicho que biopsia simplemente, y como Maía está entrenada en un árbol de decisión con información completa, pues lo regañó porque tenía que absolutamente decirle cuál era específicamente el tipo de biopsia, y como ven, pues solamente capturó la información que se le había entrenado. Los ecosistemas digitales en salud son otro tema donde tenemos diferentes operaciones digitales enlazadas en un entorno colaborativo digital que pues nos permitirán, miren, aquí están herramientas de soporte a la decisión o al razonamiento clínico, como nos gusta llamarla mejor Alejandro y a mí, pero obviamente tienen unos módulos muy fuertes que tienen que estar entrelazados para que pueda existir un valor en eso, ¿no? Porque tenemos que pasar de la historia clínica realmente al software como dispositivo médico, en donde hay diferentes formas de hacerlo. Una de ellas son las plataformas bidireccionales de vigilancia médica inteligente, que tienen diferentes nombres, entonces ecosistemas digitales, entornos colaborativos digitales, plataformas de vigilancia médica inteligente. Hay algunas plataformas como Maía, que se ha convertido en una plataforma exponencial de coaching. Bueno, en fin, esto tiene tanto largo como ancho. Todo el tema de optimización de diagnóstico por imagen, donde más se ha trabajado, y todo el tema de herramientas de soporte a la decisión médica o al razonamiento clínico que permiten hacer estas cosas. Porque obviamente pues es uno de los sistemas inteligentes, ese sistema de soporte a la decisión que, como les digo, va a acabar con lo que llamamos guías de práctica clínica, que son un elemento necesario posiblemente, pero absolutamente ineficiente. ¿Hacia dónde va esto? Un componente pues muy importante de la medicina exponencial es la gestión inteligente de enfermedades, pero dado que navegamos en complejidad, debemos hacer una gestión inteligente de clusters. Por ejemplo, cáncer es un clúster porque el paciente con cáncer no solo tiene cáncer, tiene otras complejidades biológicas y obviamente colisión de enfermedades. Tenemos que, obviamente, nosotros los clínicos tenemos que hacer que la arquitectura biodigital sea parte de nuestro entrenamiento. Entender que esa caja negra existe y que existe dentro de esa caja negra llamada inteligencia artificial, porque esto va a revolucionar y está revolucionando el mundo de la medicina y no tiene reverso. Tenemos que adaptarnos, conocerlo y liderarlo, y tendremos que seguramente convertirnos en lo que llamo una red sociocientífica, ¿no? Es decir, una red social y científica para poder englobar todo esto, operaciones digitales avanzadas, todo lo de inteligencia artificial, todo este tipo de modelos, el education, donde tenemos unos expertos en Hipócrates increíbles y estamos haciendo unas cosas interesantes en educación digital, todo el tema de investigación científica avanzada, todo el tema de analítica en salud, gestión del dato, todo el tema de operaciones comunitarias y colectivas, salud sin paredes, integrando actores fantasmas de la salud. Los actores fantasmas de la salud son el líder comunitario, la señora del comedor comunitario, el vigilante del edificio, aquellas personas que tienen data que hace parte del entorno de salud y que obviamente nunca sabemos que tienen. Y obviamente una integración de la realidad con la cadena de valor en salud a través de lo que les mencioné hace un rato de las alianzas exponenciales. Entonces, para terminar y mostrarles ya un poquito más de acción, el 2030 ya no está a 10 años de distancia, es en lenguaje de transformación digital. La transformación digital es solo un elemento de la Next Generation Oncology. Las decisiones médicas requieren mejor analítica y herramientas de soporte al razonamiento clínico, y la investigación científica cambiará y deberá moverse a redes colaborativas y desarrollos pragmáticos en sinergia, ojalá, porque esto aquí pues es bastante soso, inclusive corrupto, al ecosistema y más de más y del país y de Latinoamérica. Yo creo que nuestras alianzas deben mirar más allá, deben ir a una integración regional, porque como Colombia somos poco, pero como región andina, ¿no?, como LATAM, posiblemente seamos más. Ojalá esa inteligencia colaborativa nos funcione. Entonces voy a mostrarles muy rápidamente este es Maía. Maía tiene dos conectores, una aplicación móvil que es del paciente y obviamente de su entorno, y una aplicación o un alojamiento en la web que es del médico. Muy rápidamente les voy a pasar esto. Esto es una aplicación como muy similar a las aplicaciones que ustedes conocen, donde tomamos datos de los pacientes para posteriormente vincularlos al backlog de analítica. Y aquí empieza el paciente aquí acepta o rechaza. Nosotros tenemos programas especiales dentro de Maía. Este es Mieloma 4.0. El paciente acepta o rechaza la invitación de su médico a ser parte de ese ecosistema dentro del ecosistema. Y el paciente puede empezar a alojar sus síntomas, prompts,
sus medicinas, sus signos vitales, que hoy los medimos manualmente, pero estamos tratando de implementarlo de IoT, que no tiene mucha oferta en Colombia, y obviamente su perfil personal y sus alertas de calendario. Aquí el paciente pues va junto con nosotros, porque nosotros pues entendiendo que las habilidades digitales son variables, nosotros les podemos ayudar, bien sea a través de la web, a través de elementos clásicos como llamada, o inclusive Maía misma pues puede instruirlo sobre qué hacer. Él empieza a alojar sus datos, se le empiezan a generar alertas que obviamente han sido programadas por él mismo, pero muy importante, esta es una forma de medir adherencia en vivo. Ese paciente recibe una dosis de daratumumab, por ejemplo, en la sala de quimioterapia, esa dosis queda alojada y obviamente sabremos que el paciente ha tenido X intensidad de dosis y que ha cumplido efectivamente o no con su protocolo. Estos son todos los tipos de recordatorios que se pueden crear. Voy a pasarlo muy rápido por tema de tiempo. Obviamente, pues tenemos una política de uso y protección de datos que está pues HIPAA compliant. Y aquí en esto lo hemos entrenado. ¿Cómo lo hemos entrenado? Los síntomas que relata el paciente están en su lenguaje, ¿no? Ojos amarillos, dolor de cabeza, no es cefalea, no es ictericia, porque obviamente pues el paciente sea médico, pues intentamos que se adhiera más al lenguaje natural y obviamente si quieren contar otra cosa, pues eso queda reportado y alojado y ya van a ver en dónde. Nosotros cruzamos a través de un algoritmo ese histórico de síntomas con las drogas que está tomando el paciente para hacer un análisis de farmacovigilancia y poder definir si ese paciente puede estar teniendo algún tipo de reacción adversa leve, moderada o severa. Aquí pues él mira sus tendencias de cómo se ha sentido en la semana, en el mes, en el año, etcétera. Y aquí tiene sus medicinas con sus horarios, con su tipo de dosis, con todo lo que obviamente él o nosotros cuando vaya al hospital pues le ayudamos a alojar. Eso nos permite pues obviamente no solamente una formulación segura con la dosificación, verificar que su dosificación esté adecuada, sino como les decía, una medición rápida y automática de adherencia. Esto pues voy a pasarlo rápido. Ya viene lo de signos vitales, hoy hacemos glucometría, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, etcétera. Estábamos intentando, todavía no lo hemos logrado, mirar si utilizamos fotopletismografía cutánea con una empresa italiana que hay en Colombia, pero aún tiene bastante debilidad el desarrollo, entonces puede ser un arma de doble filo, pero esto con IoT, pues claramente, con wearables, perdón, pues será mucho más fácil. Esto pues establecemos también la frecuencia de medición, el alojamiento de los pacientes y esto va cruzado junto con los signos, síntomas y obviamente con todo el tema de los límites que les colocamos. Y obviamente hay un chat de interacción que puede ser con Maía, que tiene unos algoritmos básicos de interacción muy general, similar a los chatbots de las EPS. Y obviamente directamente con sus médicos o con los programas, ¿no? Con la enfermera jefe del programa, etcétera, etcétera. Esta es la parte de rápidamente de Maía paciente y esto está alojado en una interfaz que es web, que es del médico. Este es un demo, obviamente, no es mi interfaz, donde usted puede ver sus pacientes, la clasificación del algoritmo de reportes graves, medios, leves, el perfil, pues este es el perfil del médico y Maía le informa en rojo cuáles son las alertas y entonces usted dice, este hombre tiene un reporte grave, entonces yo lo llamo o le envío un mensaje o lo cito, etcétera, o la enfermera jefe pues lo contacta, depende del proceso de donde esto esté alojado. Obviamente usted puede verlo solamente los graves, puede filtrarlo, etcétera, etcétera. Puede ver sus pacientes en forma 1 a 1 o información general, donde está alojado reportes de síntomas, qué síntomas son los que más le están reportando, cómo han estado sus pacientes, qué medicinas le están reportando, cuáles son las que menos se le están tomando y usted tomar acción con eso. Los signos vitales, cuáles están por fuera de metas, en metas, pues esto obviamente en cáncer pues no tanto, pero en programas de cardiometabólico, por ejemplo. Y usted puede también mirar paciente a paciente. Entonces mira cómo está Alejandra. Alejandra además está en mi programa de mieloma 4.0, su biometría, los síntomas específicos que me está relatando, qué medicinas tiene, qué me está reportando de signos vitales, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene también un componente de algoritmos. En este momento pues está entrenada completamente solo en mieloma, en trasplante hepático, pero estamos trabajando cáncer de pulmón, estamos trabajando cardiovascular en prevención secundaria. Entonces usted en mieloma entra, tiene todos los algoritmos que le hemos entrenado. En este caso ha sido un machine learning básico, un aprendizaje supervisado porque hay una guía nacional
de mieloma múltiple reciente. Entonces lo que hicimos pues, fue transformar algunos de las recomendaciones de esa guía en árboles de decisión y los alojamos acá. Entonces usted entra y dice, bueno, quiero estadificar y estratificar al paciente, y entonces usted entra y María le dice, bueno, ¿desea estadificar y estratificar al paciente con mieloma? Sí, señor. Entonces usted dice, bueno, recuerde que lo que requiere mínimamente para hacerlo es esto, ¿desea continuar con el proceso? Sí, señor. Entonces usted le dice, bueno, iniciemos la estadificación, le pide los niveles de beta 2 microglobulina en suero, posteriormente le pide los niveles de LDH, posteriormente le dice, pues si tiene citogenética de alto riesgo, una de lesión de 17, bueno, y obviamente le va a decir al final los niveles de albúmina en suero, y al final dice, mire, su paciente es un estadio RISS2. Ustedes dirán, bueno, pero un hematólogo pues no necesita esto. No, definitivamente no, pero esto queda alojado en la nube, esto es cloud computing, y después de 100 pacientes sabrá cuáles tiene estadio 1, 2, 3 sin necesidad de ponerse a mirar en la historia clínica, como lo hacemos hoy, una minería de datos manual muy difícil para tratar de sacar cuáles son los pacientes 1, 2 y 3. Aquí ya en la nube, pues simplemente uno hace el query y sale 1, 2, 3, cuántos tienen. Y adicionalmente, pues usted puede mirar diferentes tipos de algoritmos. Por ejemplo, está el de elegir primera línea. Entonces usted dice, no, yo quiero elegir el esquema BTD. Entonces usted después puede conectar que tantos pacientes tengo en BTD y después lo va a cruzar con este tablero, que es el tablero de resultados clínicos. Entonces usted dice, ¿cómo tengo mis pacientes? Entonces tengo tantos activos, tantos distribución de género, tengo tantos por programa, tantos se me han muerto, tengo tantos en supervivencia libre de progresión así, en supervivencia global, y entonces usted puede hacer un query y decir, venga, a los que yo les definí BTD, ¿cómo están sus desenlaces clínicos? Y obviamente pues va a ser mucho más fácil que irse a sacar el dato a la historia clínica. Y obviamente también puede verlo por paciente, donde usted puede inclusive pues programar la fecha de inicio de diagnóstico y él le va a calcular la supervivencia libre de progresión, la global, y le va además a mirar otros niveles de control de enfermedad y las tasas de respuesta que nos fascinan a los oncólogos, y respuesta completa, parcial, estable o progresión. Y esto, por ejemplo, puede usted cruzarlo después con citogenética. Entonces dice, no, crúceme los que tienen de lesión de 17P, los estoy tratando con daratumumab y a ver cómo está en su respuesta de enfermedad. Esto pues obviamente nosotros tenemos otros tipos de algoritmos. Tenemos nuestro tablero de entrenamiento. Entonces está lo de mieloma que ustedes ya vieron con sus diferentes esquemas. Tenemos además el de cáncer de pulmón en GFR, y tenemos un algoritmo que hicimos con la ACHO en donde es un modelo, básicamente hicimos un Bagging Classifier, bueno, no me está cargando porque metí mal los datos aquí, en donde vamos haciendo preguntas. Esto se basa en 724 pacientes con COVID-19 y cáncer, y usted va obviamente metiendo los datos de tal forma que la magia de esto no es la automatización, esto lo hace cualquiera, puede ser las variables, etcétera. La clave de esto está en que detrás de este modelo lo que hicimos fue una metodología robusta, analítica de datos. Pues escogimos esos 724 pacientes que ya tenían una analítica descriptiva, les montamos un Bagging Classifier, que es un modelo de analítica de Machine Learning más avanzada en Python, y luego, como teníamos solo 724, lo validamos con una validación sintética a través de una técnica que llamamos bootstrapping, en el cual lo iteramos a 1 millón de pacientes, y eso nos dio unas características operacionales de más o menos 0.81, que no hubiéramos logrado nunca con 724 pacientes. O sea que la era de las validaciones sintéticas utilizando estadística, pues claramente, bueno, aquí no me está dando error, pero miren, este algoritmo predictivo fue creado para predecir la probabilidad de fallecimiento de un paciente con cáncer que se infecte por COVID-19. Está basado en la información recolectada en el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer y COVID-19, y es una herramienta creada y validada con una evidencia del mundo real. O sea que lo que hicimos fue exprimir los datos y sacamos una analítica predictiva basada en un modelo avanzado de analítica que obviamente pues tendremos que validar. Estamos validándolo prospectivamente, entonces los oncólogos que quieran están cargando los datos en una forma pues mejor que la que estoy haciendo yo acá, pero para poder optimizar el modelo y verificarlo ya con una data, una cohorte del mundo real. ¿En dónde estamos nosotros? ¿En dónde queremos estar? Pues obviamente nosotros estamos en este momento, perdónenme que les muestre aquí otra cosita.
Esto es Maia. Maia, pues como les digo, se ha transformado en una plataforma de este estilo, en donde lo que hacemos, voy a pasarlo, es estas 4 cosas, que es colecta de datos en tiempo real, de información viva, que llamamos nosotros 24/7, como ustedes vieron, integración de esos datos, como ustedes vieron, coaching avanzado en cáncer, como ustedes vieron, y obviamente alojando modelos predictivos. Estos son plataformas que se llaman plataformas optimizadas por inteligencia artificial para coaches de pacientes. Esto realmente es una gestión inteligente de enfermedad o una gestión avanzada de enfermedad. Y obviamente, pues en este momento la estamos trabajando en cáncer en Estados Unidos, estamos trabajando en Los Ángeles en cáncer de próstata con un centro urológico de allá que está agregado al Cedars-Sinai, pero es un protocolo de investigación y estamos pues obviamente dándole duro a pulmón, que es mi área de énfasis en la oncología. Esto básicamente pues es el equipo. No quiero dejar obviamente mi equipo. Este es Metzayo, Jorge Mejía, que es ingeniero de datos financiero, es el CEO. Yo pues estoy acá. José Ávila es nuestro arquitecto de software, es un teso, realmente es el alma del software de Maia y sabe más medicina que yo creo. Juan Larch, que es nuestro jefe de proyectos, Andrea Silva, que es muy importante porque es nuestra experta en experiencia del paciente, y Iván Triana, que es nuestro epidemiólogo y que además está haciendo medicina interna y que ha sido pues nuestra mano derecha en toda la construcción de los modelos junto con nuestro equipo de analítica. Básicamente eso era lo que tenía para contarles y pues gracias nuevamente por la invitación y quedo atentísimo, Alejandro, a preguntas, comentarios, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor Pino, por la excelente conferencia que nos acaba de dar. Para los estudiantes, yo creo que es importante conocer pues cómo los internistas pues que tienen mucha experiencia y que tienen sus especialidades como ustedes están desarrollando en el medio. Es una perspectiva muy interesante. Espero que eso lleve a los estudiantes o los inspire, ¿cierto?, a mirar el mundo de una manera un poco diferente, pues a que ellos puedan ver qué es lo que está pasando en el mundo y que ojalá ellos puedan seguir sus pasos y empezar pues a construir todos estos sistemas exponenciales que usted nos habló. Interesantes a mirar la gráfica del PIB que usted nos mostró, donde no siempre el mayor gasto en salud se impacta pues en mejores desenlaces en los pacientes, y no podemos negar que es una realidad mundial. Eso es una tecnología disruptiva, y cuando me refiero a disruptiva quiere decir que no solamente está afectando la medicina, y la medicina tampoco se puede hacer la de la vista gorda, pues que no nos va a pasar a nosotros, porque está afectando todas las áreas del conocimiento en el mundo. Y pues la medicina, digamos que siempre da un pasito atrás, porque nosotros somos un poquito más celosos con los datos de los pacientes, con mucha razón, por razones éticas, pero seguramente la tecnología irá avanzando y el nivel de madurez tecnológica de este tipo de disrupciones seguirá avanzando. A mí me preocupa de sobremanera la tecnología, que esta tecnología se pueda evaluar correctamente. Y es una pregunta que le tengo, doctor Pino. Si la tecnología, pues, ¿cómo podemos hacer ese camino epidemiológico, ¿cierto? Ese camino de llevar todo esto a desenlaces seguros. Es decir, que podamos evaluar con ensayos clínicos, que son pocos los que existen, para poder madurar esta tecnología. Muy de acuerdo contigo, Alejandro. Los grandes problemas de esto, pues en nuestro medio son dos. Uno, la confiabilidad, que es lo que tú estás mencionando, el tratar de volver confiables y de validar este tipo de modelos. Ese es un reto. Es un reto no solo de nosotros, es un reto mundial. Todo el efecto de caja negra, etcétera, etcétera. ¿Cómo se tiene que hacer eso? Uno, optimizando los modelos y optimizando los métodos, obviamente. Y dos, difundiéndolos mejor. Es muy difícil explicar modelos complejos como el que yo les dije hoy del bootstrapping y tal a alguien que maneja términos de epidemiología descriptiva. Creo que nos toca a nosotros, a los que estamos trabajando en esto, hacer una difusión del conocimiento y tratar de hacer sencillos los modelos complejos.
Eso es un arte, ¿no? Eso sigue siendo un arte. Y obviamente todo el tema de educación digital, yo creo que estamos en mora de meter este tipo de materias dentro de nuestras facultades de salud, no me refiero solo a medicina, dentro de nuestras facultades de salud e inclusive yo diría dentro de nuestras facultades de ingeniería, porque esto no es que porque los que estamos en Hipócrates queremos que ocurra, ¿no? Nosotros no somos nada, esto es una atracción del mundo, esto es la evolución natural del mundo, o sea que no tiene reverso. La validación nos va a costar mientras aprendemos a cómo interpretar modelos de Machine Learning, ya hay artículos de eso, de hecho hace poco tú nos enviaste uno y Leslie publicó otro. Realmente eso está en construcción. Lo más importante, más que eso, es aprender que esto está y que tiene y debe tener una validación y una incorporación en nuestra práctica profesional diferente y desde ya. Eso creo que es lo más importante junto con la difusión del conocimiento. No sé, Alejo, tú les das la palabra a las personas que quieren participar. Sí, claro, claro. Muchas gracias, doctor. El doctor Fabián Jaime levantó la mano. Pero acá yo vi que levantó la mano primero Miguel Villarreal. No sé si... Listo, profe, si quiere usted puede dirigir, que yo no, la verdad no estuve pendiente Listo. quién fue el primero que, profe Fabián Jaimes. Es que no estuve pendiente quién levantó primero la mano. Sí, fue Miguel. Miguel, adelante. Listo. Buenos días, muchas gracias. Doctor, me presento, yo soy Miguel Villarreal, yo soy interno en este momento y tenía una pregunta muy particular. Yo trabajo, digamos que en el tema de analítica de datos desde el campo de la salud mental infantil y estamos desarrollando cierto tipo de herramientas un poco más, digamos, como rudimentarias que lo que usted nos presentó, pero una de las principales limitantes que hemos tenido en los procesos de validación de los algoritmos es el tema de la percepción de privacidad y de la percepción de manejo de datos de los comités de ética. ¿Cómo ha hecho usted desde su experiencia para poder, digamos, como mostrarle a los comités de ética que las herramientas, digamos, van a ser cuidadosas de la información y que la privacidad de esos datos se va a mantener? Obvio, en nuestro caso, digamos que hay un tema extra que es la sensibilidad de la información que manejamos, es salud mental infantil, entonces es doble sensible, pero digamos que me gustaría conocer un poco de esa perspectiva. Miguel, bienvenido al mundo de la complejidad. Mira, los comités de ética en investigación, como lo dije en la conferencia, tienen que sufrir un cambio que va a tener que ser muy rápido. Yo afortunadamente en lo que estoy trabajando con la empresa no estoy y evitamos por ese mismo motivo que tú mencionas, entrar que esto sea como un proyecto de investigación. El único sitio donde estamos trabajándolo como un proyecto de investigación es en Los Ángeles, en donde el Comité de Ética en Investigación es un poco más laxo, ¿no? Sin embargo, esto es una cátedra o un tema todavía pendiente. Si tú estás, o sea, la mayoría de, por ejemplo, si yo fuera a montar Maya como un proyecto de investigación, tendría que ser un proyecto de desarrollo tecnológico, que es la tipología de Colciencias, y los proyectos de desarrollo tecnológico tienen unos elementos diferenciales de análisis por parte de los comités de ética en investigación. ¿Tú qué tienes que mostrarle a esos comités de ética en investigación? Uno, la anonimización profunda del dato. Dos, la seguridad informática muy robusta, de tal suerte que sepan que esos datos no van a terminar en Facebook o en otro tipo de red social. Y obviamente, ¿cómo vas a hacer esa integración y esa analítica? Si tú muestras robustez en la anonimización, obviamente apegado a las insulsas leyes que tenemos en Colombia de habeas data y tal, pero adicionalmente, sobre todo, muestras que hay una seguridad informática robusta, pues no tendría por qué haber problemas con el Comité de Ética en Investigación, pero eso todavía es un tema de evolución de los comités de ética, o sea que no te auguro que sea muy rápido, pero yo los metería, si tienes algún desarrollo digital dentro de ese proyecto, mételo como un componente de desarrollo tecnológico. Ok, doctor, muchísimas gracias. Creo Muchas que... gracias, doctor Pino. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fabián Jaimes. Yo soy profesor del departamento y quiero felicitarlo y agradecerle esa presentación tan útil, tan productiva, tan retadora me pareció. Sin embargo, yo tengo varias divergencias con su propuesta.
quizás lo más importante o lo que más me parece importante resaltar, lo que creo que es importante mirar con atención es, casualmente hace poquito tuvimos un debate muy interesante con el concepto de cómo hacemos la aproximación a la causalidad en medicina, desde la visión de la filosofía, la visión de salud pública, la visión de la medicina. Y, y creo que hay un concepto importante acá, doctor, y me parece que es importante que eso lo discutamos con el auditorio o que lo tenga presente el auditorio, es que la manera como avanzamos en el conocimiento en medicina y en particular eh, en el pronóstico de nuestros pacientes necesita, yo creo que es muy importante que sigamos considerando como necesario el paradigma experimental. Yo creo que y entendemos el paradigma experimental y sus sucedáneos como la validación empírica de las consideraciones conceptuales, teóricas, fisiológicas, fisiopatológicas, es decir, eso que corresponde a lo que usted mencionó en el método hipotético deductivo, a la hipótesis y a la deducción, es algo que hemos venido entendiendo en medicina hace muchos años. La fisiopatología de las enfermedades, la bioquímica de las enfermedades, la inmunología de las enfermedades, pero cuando ese conocimiento lo hemos llevado al paradigma experimental, nos hemos llevado chascos. Y miren que hay ejemplos muy recientes, muy recientes con el cuento de las vacunas y la experiencia alemana con CureVac, que era la misma modelo de mRNA que fue tan exitoso en Pfizer y en Moderna, pero en los experimentos, incluso con la fase 2 y la respuesta inmune fue muy útil el CureVac, pero en el fase 3 la pifia fue completa porque esa vacuna no ofrece ninguna protección. Entonces mi preocupación es que esto que es indudable, lo que usted nos dice es completamente cierto, la inteligencia artificial y todos los modelos de aprendizaje de máquinas supervisados y no supervisados llegaron para quedarse. Esto yo creo que es muy importante que lo pongamos en el contexto de la validación empírica, que nos diga qué es lo que realmente le sirve a los pacientes y qué es lo que realmente no le va a servir a los pacientes sino a nosotros y qué es lo que realmente no le va a servir a nadie. La única manera de confirmar eso es con el modelo de investigación en el cual tenemos datos de la vida real. Y usted mencionó una cosa muy importante con la utilidad de los modelos de redes en diagnóstico y particularmente en oncología, en patología y en radiología. La razón por la que ellos pegan en punta, yo creo, doctor, es porque es mucho más fácil que una red neuronal entienda los píxeles, a que entienda cómo 100 pacientes refieren su dolor de cabeza y qué es lo que siente realmente las 10 Marías que atendemos cuando dicen tengo dolor de cabeza que me despierta en la noche. Entonces, yo creo que es muy importante, de la mano con que vamos aprendiendo y vamos entendiendo qué es una red neuronal convoluta, qué es un aprendizaje supervisado y no supervisado, cómo hace la máquina para entender los niveles, cómo hace para reproducir, qué es un blockchain, cómo se entiende el bootstrapping. De la mano con eso necesitamos la validación empírica que nos diga si Maía realmente disminuye la estancia hospitalaria, disminuye la necesidad de que el médico se demore 2 horas en consulta, mejora la supervivencia de los pacientes. Creo que eso no lo podemos sacar de lado. Muchas gracias de nuevo y felicitaciones, doctor. No puedo estar más de acuerdo con usted. Yo creo que esa parte nos hace falta y por eso esto de migrar a modelos mecanicistas, ¿no? El gran reto es migrar a modelos mecanicistas holísticos que integren eso que usted acaba de mencionar, todas las dimensiones dentro de un modelo que obviamente es de complejidad, pero que integre lo que realmente ocurre en la enfermedad, en el concepto salud-enfermedad. Eso todavía está muy inicial. Hay algunos modelos mecanicistas interesantes, potenciados obviamente por la analítica avanzada, pero creo que es allá donde terminará realmente utilizándose la computación avanzada para poder analizar esos modelos mecanicistas. Yo les mostré un pedacitico de un modelo mecanicista que fue el plan exponencial en cáncer. Es un pedacito de un modelo mecanicista, obviamente requiere mucho más elementos, pero sí, absolutamente de acuerdo, profesor Fabián, allá es donde tenemos que llegar. Te solicitó la palabra también el doctor Eric Cantor, pues creo que puede hablar ya, no sé si le puede activar el audio. Adelante, Eric. Sí, buenos días. Excelente presentación de Luis. Yo me presento, yo soy Eric Cantor, soy hematólogo oncólogo. Hago parte del tanque de pensamiento a Hipócrates. Yo quisiera, como para recalcarles ante un auditorio de estudiantes, la importancia del dato. Yo pertenezco al grupo de analítica de datos y nuestro objetivo es
hacer del dato nuestra materia prima en el desarrollo de nuestra profesión. Desde la historia clínica al desarrollo de esta, la importancia para el estudiante de entender el dato como ese mecanismo para obtener esa información certera y que después podamos hacer análisis experimental, montarnos ya en todo este proceso que hablaba Luis de la analítica de datos avanzada. Pero lo más importante que le debe quedar a un estudiante es que el dato que consigna en su historia clínica, en cada vez que ejerce un acto médico, va a permitir desarrollar todas estas grandes ideas y todos estos procesos de analítica de datos que nos van a permitir unir y hacer una conjunción entre lo que es nuestra vida experimental y lo que nos van a ayudar las máquinas. Definitivamente para nosotros como clínicos, yo soy clínico, esa combinación que nos van a brindar todos estos elementos que hablaba Luis, van a hacer que nuestra práctica sea mucho más efectiva y asertiva. Entonces yo quisiera como dejar esa inquietud en todos los estudiantes para que cuando estén en su actividad diaria, cada vez que digitan un dato, ese dato debe convertirse en información que va a desarrollar estrategias y nos va a permitir mejorar nuestros resultados en salud. Y nuevamente muchas gracias a Luis, como siempre, excelente tu presentación. Gracias. Gracias, Eric. No, pues nada que agregar, Eric dijo todo. Realmente, pues la unidad básica, fundamental de todo esto es el dato, del cual debemos ser no solamente dueños, sino absolutamente, como dijo Eric, celosos del dato. Creo que en la medida en que uno entienda cuál es la importancia del dato y además tenga un componente bioético y de seguridad muy fuerte, creo que sí podemos avanzar. O sea, que gracias a Eric por esa precisión que me parece fundamental para los estudiantes. Bueno, hay algunas preguntas en el chat. La doctora Ligia Cabeza, creo que es la nefróloga, nos pregunta cómo llegó, doctor Pino, usted a motivarse por la inteligencia artificial. Pues yo creo que como la mayoría de los que estamos engomados en esto, pues primero nace de un amor por los datos, por la curiosidad por el dato, por cómo tomamos decisiones. Siempre me ha fascinado el tema de la neuropsicología, el tema de los sistemas de pensamiento, de cómo se gesta la decisión, porque finalmente, pues a mí me gusta mucho la economía. Yo digamos que estoy metido también en el campo de economía de la salud, y la economía es la ciencia de la decisión. Luego, para poder estudiar economía, pues tú tienes que saber cómo se gesta una decisión. Y entonces cuando uno entra con Kahneman y esto, uno dice, chévere. Pero cuando ya tú lo ligas con que el gusto por la tecnología y la matemática, pues terminas en la inteligencia artificial. Pero vuelvo y le repito y agradezco a la doctora por esa pregunta. Mucha gente se mete en el tema de la inteligencia artificial con una mala percepción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es necesaria, por lo menos hoy, en la mayoría de procesos y de elementos que vemos. A veces es inclusive no solamente innecesaria, sino peligrosa. Entonces, digamos que por ahí fue que llegó mi gusto por la inteligencia artificial, pero los que tenemos el gusto por esto generalmente combinamos la tecnología con un poco de gusto por la matemática y sobre todo con el tema del dato, ¿no? Es como esos los elementos de conjunción. Doctor, ya que menciona las matemáticas, el internista Carlos José Atencia nos pregunta que le preocupa mucho la caja negra. Pregunta que si debemos los médicos saber algo más de matemáticas y cuánto debemos incluir en los currículos de medicina sobre inteligencia artificial. Hombre, qué buena pregunta. Sí, pero no así. Es decir, es posible que personas como Alejandro, que les gusta además el tema de programación y demás de antaño, pues quieran meterse un poco más profundamente en las aguas de la matemática. Yo pensaría que los médicos sí deberíamos tener una cátedra de matemática aplicada a la biofísica, aplicada a la biología biomolecular, a la bioinformática y obviamente estos modelos de MLDL, pero que no fuese tan profunda porque obviamente nosotros toleramos hasta el álgebra lineal quizá, que es donde se basa la mayoría de modelos de ML, pero ya cuando tú te metes en el cálculo diferencial, etcétera, es posible que te desvíes un poco y se te resulte inclusive antipático. Además, tú no tienes que entender esas profundidades porque tú lo que necesitas para construir arquitectura biodigital es sobre todo el componente médico. Tener el componente médico claro y entender cómo, de la mano de tu analista o de tu arquitecto de software,
qué tipo de modelos podrían aplicar, pero no hay forma que tú programes o hagas un diseño de software mejor que quienes son expertos en eso, pues excepto que tú lo estudies formalmente. Y creo que sería innecesario, pero sí yo creo que hace falta un poquito de diseminación de una matemática más alegre, de una matemática más aplicada a este tipo de modelos, porque se va a hacer necesario para subvencionar el efecto de la caja negra. Yo los invito a que lean un artículo que publiqué en Consultor Salud que se llama Los médicos y la inteligencia artificial. Ahí están las tres formas como pudiese subvencionarse un poco el efecto de caja negra de la inteligencia artificial. No voy a entrar en detalles, obviamente, para que lo lean, pero esas son las tres formas. Pero yo sí estoy de acuerdo en que sí, bien sea en la cátedra de medicina o en nuestras especialidades, deberíamos sacarle un poquito de tiempo a un poquitín de matemática aplicada para tratar de entender mejor el efecto de caja negra. Y estoy seguro que la matemática aplicada nos podría ayudar también a entender muchas de las cosas normales de nuestra práctica diaria, ¿no? Incluyendo obviamente la epidemiología clínica clásica. Listo. Doctor, ya para cerrar, hay una última pregunta del internista Freddy Rivera. Nos dice, ¿para cuándo estiman ustedes que podría empezar a aplicar estas tecnologías a nuestros sistemas de salud? Uy, ha sido difícil, realmente difícil. Nosotros, pues nuestros desarrollos en este momento lo estamos implementando en una clínica aquí en Bogotá privada, en una enfermedad en particular. No es fácil porque obviamente los actores del sistema tienen otras prioridades y la transformación digital del sistema realmente está muy mal enfocada y el gobierno, espero que no haya nadie del gobierno acá, pero el gobierno pues está muy atrasado en estos temas de optimización inteligente. Realmente la interoperabilidad de la historia clínica pues es una apuesta legislativa. Cuando vamos a ver la realidad, pues la realidad será muy difícil. No creo que antes de 5 años haya una implementación un poco más gradual de eso, pero tampoco es que el mundo esté avanzando a locuras, ¿no? En inteligencia artificial aplicada en salud. Yo terminé ahorita un entrenamiento en el MIT, le comentaba a mis amigos de Hipócrates, y uno esperaría que en esa conjunción MIT, Harvard, Mass General, hubiese pues estuviesen bollantes en aplicaciones o de la inteligencia artificial. Solamente están aplicando las redes neurales de diagnóstico para cáncer de mama, para pulmón, sobre todo cáncer de mama están muy fuertes, y unas cosas de cardiología muy aisladas. O sea, son 3 o 4 cosas y bueno, algo de monitoreo invisible que es interesante en enfermedades neurodegenerativas, pero no más. O sea, no es que estén, pues que el más sea hoy un hospital inteligente. Luego, si ellos que son la cúspide de la tecnología, pues están empezando, imagínense nosotros. Yo creo, profesor, que no antes de 5 años tengamos algo un poquito más real, derivado, ojalá, de apuestas como las que ha hecho Alejandro y otras personas entre universidad y hospital, de optimizar localmente, ¿no? Pero no lo veo antes de ese tiempo porque es un tema de transculturización y de recursos. Ese es el otro reto que me olvidé decirle a Alejandro. El otro gran reto de la inteligencia artificial en salud aquí en Tumaco es quién va a pagar Versalles. Y esos son modelos bien complicados. Podríamos hablar horas aquí de cómo hemos logrado que se pague aquí por los desarrollos, pero muy difícil. Doctor, pues ya para cerrar, yo sí tengo una visión importante, usted lo mencionó, para mí es importante conectar la universidad y todo lo que implica el método científico a todo este boom de las tecnologías 5.0. Y yo creo que a medida que vayan saliendo los ensayos clínicos y los estudios con rigurosidad científica, eso nos va a dar como las luces hacia dónde nos debemos mover con todo esto. Entonces, no, muchas gracias por acompañarnos. Fue muy enriquecedor tener la visión suya, doctor, de todo esto que está pasando, y estamos muy agradecidos por compartirla con nosotros, y gracias por estar aquí. Y gracias a todo el auditorio que permaneció hasta las 8:15 en la actividad. Gracias, Alejandro, y a toda la universidad por la invitación. Hasta luego, que estés muy bien. Hasta luego.